Muy buenas noches, hermanos. Damos la bienvenida una vez más a su programa Enlázate. Este programa que se transmite a través de vararadio.com. Y estamos aquí para compartir, como siempre, temas edificantes para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Su hermano y amigo Edgar Sabino le acompaña junto a Ismailín García en este programa súper interesantísimo. Bueno, yo creo, Edgar, que siempre que hablamos de la persona de nuestro Padre Celestial, que hablamos de sus atributos, que hablamos de quién Él es y se transmite de una u otra manera a nosotros, es de mucho interés que nosotros prestemos mucha atención acerca de eso. Puesto que hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Un tema que ha traído mucha controversia y muchos puntos doctrinales, quizás unos positivos, otros negativos, unos que atraen a las personas a la iglesia, al cuerpo de Cristo, otros puntos que directamente alejan a las personas del cuerpo de Cristo, porque las personas tienen quizás un concepto personal de lo que es la santidad de Dios. Y debemos de ver de una u otra manera que la santidad de Dios no tiene que ver nada con la santidad del hombre. Sin importar la posición del hombre, la santidad de Dios sigue siendo una santidad intachable. Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Dios sigue siendo Dios, sin importar lo que pasa. Vamos a leer, para ver un poco más acerca de la santidad de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11. La Biblia dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Eso es en el cántico después que ellos, Miriam, después que salen de Egipto, empiezan a cantar, y entre el cántico mencionan que la santidad del Señor es magnífico. Él es magnífico en santidad. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por santidad? Directamente, la santidad de Dios, ¿qué quieres reflejar? Bueno, la santidad como tal puede tener muchas definiciones, pero ese grado de santidad que tiene el Señor se contrasta mucho en la Biblia, refiriéndose al estar apartado del mal, apartado de todo lo que es injusticia, apartado de toda tiniebla. Es como ese estado donde hablando de la santidad de Dios, como que lo hace impenetrable a cualquier maquinación, a cualquier cosa mala que le pueda llegar, por ejemplo, al ser humano. Cuando tú estás en santidad, y hablando de santidad, hablamos ya de la santidad del Espíritu Santo que habita en nosotros. Eso te hace incorruptible. Entonces, esa santidad no la tienes tú o no la tenemos nosotros por las obras que podamos hacer. Así es. Sino es como por esa función que hacemos de recibir a Dios, de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, y al tener al Espíritu Santo con nosotros, ese sello del Espíritu Santo. Así es. Ese sello del Espíritu Santo, esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es lo que nos hace santos delante del Señor. O sea, en mi opinión, no hay santidad si no es la santidad que Cristo te da. Así es. O sea, con eso quiero ser muy claro, porque tú hablaste acerca de la santidad del hombre y la santidad de Dios. Y cuando en la Biblia se refiere a que seamos santos, como yo soy santo, dice la palabra, es que seamos santos en Él, en el Espíritu. En Él. Porque mucha contaminación hay en esta tierra, pero si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros no vamos a ser, vamos a decir, a ser maniatados por el enemigo, ni por esas maquinaciones, ni por esas acechanzas, sino que vamos a habitar en el Espíritu, y en la santidad de Dios eso no nos va a tocar. Así es. Entonces, la santidad es algo bien complejo, pero ya que estamos hablando de santidad, Ismael, yo quiero que tú aportes hablando acerca de la santidad del Padre, de Dios, de qué significaba, porque los judíos sabían en la ley donde le hablaba a ellos que no se contaminaran,
con muchas cosas, con varias cosas, Sí. que no tocaran ningún animal muerto ni ningún. O sea, algunas sangrados, Exacto. enfermedades. Y eso era hablando ya en aspecto físico, pero como sabemos, lo físico viene de lo espiritual. Entonces, Bueno, la santidad de Dios, cuando mencionamos que Dios es santo, es el que directamente Dios está apartado de todo lo que es el sistema de este mundo. Dios está apartado. La traducción inicial o el significado inicial de la palabra santo es apartado. Alguien que está apartado. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, cuando se dice en la Biblia que somos santos, es que somos apartados. Pero somos apartados más que por nuestra fuerza, somos apartados por Dios. Dios nos aparta para Él. Dios nos aparta, nos toma, nos lleva, nos hace criaturas, nos hace sus hijos. Pero su santidad no fue que Él fue escalando, no. La santidad es una posición. Ya Dios, el estado de estar apartado, ya Dios lo tiene. En el libro de Isaías capítulo 6, por ejemplo, nosotros vemos que Isaías tiene una visión increíble, que es donde está el Señor en su trono alto y sublime, y están los serafines diciendo santo, santo, santo. Y la reacción de Isaías es: ay de mí, que soy hombre muerto. exacto, hay una canción de Sí, Ingrid Rosario de Ingrid Rosario, que se trata precisamente de esa parte. Porque es que imagínate nosotros siendo seres sin Cristo, inmundos, llenos de imperfecciones, llenos de errores, como dice el mismo Isaías en el capítulo 1, enfermos de la cabeza hasta los pies, delante de la santidad de Dios. No somos nada. Eso no es como que, no es que tú quieras, es que tú no puedes hacer nada. No, y la misma Biblia dice en Salmos que somos de barro. Así es. Y es como que tú estás cerca del sol y tú estés normal, bro. Eso no... ¿Tú entiendes? Es como un chiste que una persona diga, ¿cómo te fue en tu viaje al sol? Inmediatamente tú me vas a decir, tu viaje al sol. No tuviera vivo. No, es que, ¿tú entiendes? Es algo que está fuera del razonamiento lógico, humano. Eso también pasaba con los hebreos. Cuando hablaban de la santidad de Dios, ellos lo veían algo que estaba fuera de toda lógica, de todo razonamiento humano. Ese choque que tú tienes con la santidad de Dios, con su persona, con quien Él es un choque que tiene que ser transformador, pero al mismo tiempo no es un choque tan placentero. Claro, y hablando de los hebreos, es bien destacable el hecho de que ellos saben de lo que están hablando, porque han vivido históricamente toda su cultura, se les ha enseñado acerca de la santidad de Dios, de el Pentateuco, de la Torá, sí, donde le habla a ellos acerca de cómo Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas santo es. Entonces ellos culturalmente saben que el estado de santidad que Dios tiene es inaccesible para el hombre pecaminoso. Es así. Entonces cuando Isaías ve esa visión, dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque eso es algo que ellos lo tienen literalmente como es, al extremo. O sea, es el estado más... Sí, esa no es la posición de gracia, de misericordia. No, porque esto no es una posición, no es un favor mostrado. Este es Él. ya, eso no lo puede dividir. Eso... La palabra sería perfecto. Sí. O sea, no hay más que decir. O sea, faltan las palabras, pero lo que más me llega ahora mismo es un estado de perfección increíble. No es que tú tengas una autoestima baja, pero ante Él no hay manera de que tú quieras presumir algo. No. Simplemente no se puede. Y tenemos un comentario en esta pausa que también se está hablando una explicación directa acerca de la santidad de Dios, y es bueno que le pongan mucha atención. Le vamos a dejar con este corte y este comentario. Amén. Escuchamos.
Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel, y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo, se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto?
No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Bueno, eso está de verdad fuera de lo que... Sí, cuando lo vi también o sea, es bien ilustrativo, ¿no? Es que como que ilustra todo. Sí. Y la parte del carbón encendido, wow, puntual. Después que lo vi y lo escuché, realmente eso se me ha quedado. Es como pasa ese carbón encendido por su boca, sus labios. Y bueno, tu pecado es quitado. Y me agrada la explicación, porque más que presentar como que tú vayas a la santidad, quiere presentar, es como desde el principio la santidad siempre fue al hombre. Uh-huh. La santidad, en vez de Isaías y acercarse ahí, salió el carbón encendido y fue a Isaías. O sea que el acercamiento lo hace Dios, sí, con el hombre a través de ese carbón encendido que ahora es Cristo. Ahora es Cristo. Porque es que en realidad el hombre, por sus propios medios, por sus obras, porque ahí es que viene la disyuntiva de muchas personas que hablan de santidad y de una vez todo lo ponen como algo físico, externo, y no es así. Entonces eso ha creado muchas variantes, muchas sectas, muchas diferentes líneas doctrinales que han malinterpretado muchos de esos textos. Entonces el Señor hace el acercamiento por medio de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El mismo Cristo, sí. En una ocasión hay un paralítico que le llevan y él dice: tus pecados te son perdonados. Cuando leí esa lectura me sorprendí un poco, Ismael. Te voy a decir por qué me sorprendí. Cuando lo leo, dice más atrás, dice que es un paralítico que le llevaron. O sea que la persona está enferma, o sea, está incapacitada, es una persona que tiene un problema. Lo primero que tú o yo pensaríamos es: vamos a orar por sanidad para que se levante. Pero Jesús dice: ten paz, tus pecados te son perdonados. Y la sorpresa de todas las personas que están ahí es que Jesús está perdonándole literalmente sus pecados. Y como personas que entendían la ley y entendían ese principio de la santidad de Dios. Y eso porque leían al profeta Isaías, como ya tú sabes, la parte del carbón encendido y todo eso, decía: esto no le corresponde a porque la santidad solamente es Dios que puede, y el perdón de pecado es solamente Dios que puede hacerlo. Entonces dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados. O sea que es más fácil que él perdone los pecados o que ese hombre se ponga de pie. Entonces Jesucristo dice: ponte de pie. Eso para mí es algo terrible. Él primero le perdona los pecados y luego deja una enseñanza y entonces luego lo sana. Y ellos ahí, eso es como: vengan, quédense ahí, vean que yo soy la sustancia de la santidad del Padre en la tierra. Todos deben de ver que yo soy el que soy. Ese yo soy que se presentó en Éxodo, el yo soy
que se presentó a los profetas. Yo soy Emmanuel, yo soy Dios con nosotros. Y ese es el que limpia los pecados. Y una y otra vez tuvo ese enfrentamiento con los fariseos y con los saduceos, porque Jesús le encantaba perdonar pecado. Sí, por eso lo de él. De perdonar pecado. Porque era el carbón encendido. Sí. Porque sin él no hay salvación. No. Por eso todo el que tenía un choque con Jesús recibía esa palabra. Tus pecados te son perdonados. Y recibían esa paz de haber sido perdonados tus pecados. Porque cuando él dice ten paz, tus pecados te son perdonados. Tú pasas a un estado de paz. Sí. De que te acaban de desprender de eso de esa culpa, que te iba a llevar a ti al infierno. Claro. Diga, tú te pones a pensar, por ejemplo, la experiencia de Isaías fue una experiencia muy peculiar, ya que, por ejemplo, él tenía su conciencia limpia en ese momento, porque no fue un hombre que fue normal y le dijo, mira, ya tus pecados, creen en el Señor, que tus pecados van a ir. Él sabía que había visto una visión sobrenatural y había recibido eso. Pero Jesús tenía algo sobrenatural, que él siendo hombre, él estando en la tierra, él le dice esa palabra a las personas y las personas recibían una paz increíble como nunca la habían recibido. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el asunto de la samaritana. Como una persona con un simple encuentro. Porque ahora, por ejemplo, tenemos una persona que vivía una vida inmoral, se convierte. Y es cierto que todos esperan un proceso para ver si es real su conversión. Pero tan rápido, en horas, todo el mundo cree en una convención. Esa persona tenía que tener algo. Claro. Y yo creo que eso solamente lo da Jesús. Cada vez que el encuentro que tuvo con Jesús, ese encuentro que te da esa felicidad y te da esa fe, esa transformación que da cuando te encuentras con la santidad de Dios. Es que el encontrarse con Jesús, eso es increíble, Smiley. Los apóstoles no tenían la misma cara, Smiley. 3 años andando con el maestro, tenían que ser diferentes. Y uno de los testimonios más grandes del apostolado era principalmente ese, que ellos habían vivido con él, que habían estado con él, que habían comido con él. Y eso, ese constante, vamos a decir, comunicación e intimidad con el maestro, los llenó a ellos de una paz diferente. Entonces, como Moisés el rostro les resplandecía, así mismo yo creo también que había algo de diferente en esa mujer samaritana también. Algo. La persona... Es que no quedas igual. No, sabían que Moisés había tenido un encuentro con Dios. No por lo que él decía, lo que pasa es que su rostro resplandecía. Y no era un resplandor quizás normal, era algo que la persona lo veía y tenía que taparse. Y así mismo también se le fue tapado a ellos la gloria del Señor, porque el velo estuvo delante. Pero en Cristo Jesús no, Cristo Jesús quitó el velo para que esa misma gloria, esa misma santidad, esa misma posición de ser santo, ese mismo concepto de santidad que Jesús tenía, sea transmitido a su iglesia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por medio de la santidad que da el Espíritu Santo a nosotros recibir la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese nuevo nacimiento que recibimos, esa nueva posición. Les decía anteriormente, que la santidad es una posición. No es que una persona está un poco santa y está un chin más santa. No. La santidad es una posición. Inmediatamente Dios te hace santo, tú eres santo. Tú estás santo o no estás santo. Exacto. O entras en la santidad, sí, o sales. Tú entras o sales. Pero no hay santidad media. No. Tú crees en el Señor, porque la santidad tampoco es un esfuerzo de nosotros. La santidad es creer en el Señor, que somos santos por medio de Él. Exacto. Y ahí tú entras a la santidad. Porque nuestro problema, nuestro asunto no es con la gente, nuestro asunto es con Dios. Que ahí está el problema de hoy en día, Noel. Muchas veces las iglesias se cohíben de hablar temas que son, vamos a decir,
temas que pueden crear discusión en muchas personas, porque hay muchas personas que no lo creen, pero la Biblia lo establece como verdades. Como verdades. Y es precisamente porque nos hemos olvidado de que no podemos debatir la realidad bíblica. La verdad bíblica no se debate. No. Entonces, no, yo no voy a hablar de eso porque eso puede ofender a tal persona. Pero que a los apóstoles los mataban por la verdad. Sí. Entonces, toman fuera de contexto y malinterpretan muchos textos bíblicos, como por ejemplo, que no hagas sea ocasión de caer a tu hermano. Pero eso no va ahí. No es por hablar la verdad que tú no puedes ser ocasión de caer a tu hermano, porque por hablar la verdad, por decir los principios bíblicos, por hablar de temas como el tema de la prosperidad, de los diezmos, de las ofrendas, de la santidad, por hablar de temas así, nos encontramos enemigos. Por eso pero que dejaremos así mismo era Cristo y así mismo eran los apóstoles, claro, y así mismo ha sido todo el tiempo. No se puede. Hay que hablar los temas que son las verdades y los principios bíblicos. Claro. Yo Sí, creo eso 100%. Entonces, yo por ejemplo, no voy a dejar de sembrar porque una persona no crea en eso. Pero tampoco yo voy a dejar, siendo la persona, un ejemplo que me toca instruir a mi congregación, poniéndome como ejemplo, si es el pastor o la persona que predica, una persona que da enseñanza doctrinal, yo no me voy a cohibir de hablar de esos temas, porque hay una persona que visita la iglesia o hasta forma parte de la congregación que no cree eso. No se puede. No se puede. Tiene que hablarse la verdad bíblica. Ahora, ¿que hay personas que no lo van a creer? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Por eso tenemos que ser enemigos? No. Usted puede creer otra cosa, pero siempre nosotros como ministros del Señor tenemos la responsabilidad de hablar la verdad bíblica. No podemos jugar con eso. Como dice Proverbio, compra la verdad Y no la vendas. y no la vendas. Entonces, en eso tenemos que estar muy claros. Y hay una verdad que es la que queremos centrar en sus pensamientos el día de hoy a través de este tema, la santidad de Dios. Y es que la santidad de Dios es sin igual. La santidad de Dios, Dios es santo, la mancha es de sus hijos, de nosotros. Nosotros podemos fallar, el hombre puede fallar, pero Dios no falla. El hombre puede cometer errores, pero Dios no comete errores. No. Todo lo que Dios ha hecho es un propósito. Por lo tanto, Dios está apartado de todo lo que no tiene que ver con Él. Cuando el mundo le da la espalda a Dios, Dios se queda en su mismo lugar siendo Dios y el mundo se está alejando de Dios. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que estar a la mano con su cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo. No puede darle la espalda a Cristo, porque cuando usted se despega del cuerpo simplemente muere. Pero la santidad de Dios debe de ser mostrada a través de los hijos que la han recibido a través de la fe. No es un esfuerzo humano, no es algo que podemos alcanzar nosotros mismos, es algo que viene exclusivamente de nuestro Padre Celestial. La santidad es un estado que Dios nos ha dado a través de la fe por medio de Jesucristo. Hay un texto en Hebreos 2, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mira el contexto de cuando habla de la santidad. Sí. Es de estar apartados para el Señor. Para el Si Señor. tú no formas parte del cuerpo de Cristo, No hay santidad. estás desconectado de la santidad de Dios, porque tú no vas a alcanzar la santidad, no vas a entrar en la santidad de Dios por tus propios medios. Hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y Jesucristo, que nos ha comprado, que ha pasado ese carbón encendido por nuestros labios, que ha quitado nuestra culpa, que ya no hay que hacer sacrificios de animales, porque ya el sacrificio perfecto ya fue realizado.
que somos justificados por la fe en Él. Tú sabes que en Isaías cuando estás hablando de que el Señor molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Más abajo dice que mi siervo, hablando de Jesús, mi siervo, por su conocimiento, por el conocimiento que ha adquirido, por su conocimiento, va a justificar a muchos. Solamente el que es digno puede abrir el libro y desatar sus sellos. Así es. Solamente el que conoce todo es el que puede, el que redime, el que es encontrado, como dice la palabra en Apocalipsis. Hay alguien digno de abrir el libro y desatar los hechos. Él es el que nos justifica. Él es el que nos justifica. Entonces nosotros creemos en Él. Creemos que estando en Él somos santos. Así es. No es un santo de un cuadro, no. Estando en Él somos santos. Y eso... Y continuamos santificándonos en Él. Así es. Eso, y el fin de todo esto es que nuestra mente no esté vacilando si somos santos o no. Eso debe de ser una fe diaria. Yo soy santo, soy apartado por el Señor. Exacto. Ok, cometiste un error. No importa. Por medio de Jesucristo hay perdón de pecados. Tú te confiesas tu pecado. El Señor Jesús, Él te perdona. Pero ya tú fuiste apartado. Tú fuiste apartado a vivir una vida para Dios. Entonces, no dejes que tu mente esté vacilando acerca de si sí, de si no, de que no lo has alcanzado, de que está lejos, de que está cerca. No, tu mente siempre firme creyendo en que Dios te ha apartado para un propósito muy especial. Y este propósito está predefinido, que es estar eternamente con Él para siempre. A mí me encanta la parte de que el Señor no nos crea a nosotros mentalidad de esclavos, sino que nos hace hijos. Y los hijos tienen libertad. Y pueden entrar en la casa de su padre. Eso es algo bien grande, ¿sabes? El tú saber que tú no eres un esclavo. Así es. Tú eres un hijo. Hijo de Dios. Eso es terrible. Entonces, yo creo que el tema da para mucho más, pero se nos ha acabado el tiempo. Y queremos invitarles a todos que sigamos esos principios bíblicos. Amén. Que no nos callemos cuando tengamos que vivir y establecer esas verdades bíblicas, ayudar a otras personas para que también las entiendan. De todos los fundamentos bíblicos me estoy refiriendo. El cristiano no puede ser manipulado ni por el mundo ni por otras personas que no crean partes de la Biblia o partes de la palabra de Dios. Tenemos que ser uno en Cristo. Tenemos que ser llevarnos al 100% de todo lo que Jesucristo dice y de todo lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es verdad y es la lámpara que alumbra nuestro camino. Así que de mi parte ha sido todo. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Smiley. Es un placer estar con cada uno de ustedes y compartan la transmisión, no se queden solos con ella, más con este tema. Usted no sabe qué situación puede estar pasando alguien acerca de la posición de santidad de Dios y la posición de santo que has recibido. Comparta por medio de la fe, deje que el Espíritu Santo guíe su corazón y siempre crea que Dios lo apartó a vivir una vida santa. Que Dios le bendiga. Amén. Esta transmisión va a estar también en nuestro canal de YouTube, y si tú lo estás escuchando a través de este canal de YouTube, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas de los demás programas, y comparte este video o esta transmisión con los demás. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.